Buenos días. Gracias ahí por el atril. ¿Cómo están? Bueno, quiero comenzar el mensaje de hoy. Bueno, ahí ya parece pastor, eso ya son palabras mayores. He estado toda la semana pensando en eso, ¿no? Digo, bueno, mi primer mensaje como pastor. Entonces uno dice, después como de 20 y pico de años, pero es una emoción muy grande. Igual para mí un líder es simplemente un siervo, alguien que sirve, alguien que influencia a otros, alguien que ayuda a otros. Así es que el título pues es una investidura importante, pero más importante es finalmente lo que uno hace o ejecuta con ese título, ¿cierto? El mensaje de hoy tiene un nombre muy especial para alguno que sea diseñador gráfico. Se llama la relación 2-3. Recuerdo que cuando hacía planas de geometría, eh, a uno le ponían como que haga la plana y póngale ahí la relación que tiene la imagen con la realidad o algo así, ¿no? Entonces se llama la relación 2-3. Y quiero comenzar hablando de una parábola o de una historia. ¿Cuántos aquí tienen perros? ¿Alguien tiene perro? Uy, varios, hay varios. No diga que mi marido es un perro, no, eso no lo puede usted decir, ¿cierto? Tiene que verlo con los ojos de Jesús, decir, él es un sacerdote, es un pastor. Pero los que tienen perros, esta es la historia de un amo de un perro, y entonces voy a utilizar a mi, ¿cómo se llamaría? A mi sobrino peludo, elevarlo a título de sobrino es como un poco fuerte para mí todavía, pero bueno. Vamos a llamar a Tommy. Tommy es el perrito que tiene Tati. Y esta es la historia de Tommy y de su amo. Vamos a poner a Julián, vamos a poner un nombre. Y Julián tenía su perrito Tommy y dice que Julián por algunos días comenzó a tratar de amaestrar a ese perro y lo fue enseñando y le fue enseñando muchas cosas y que de vez en cuando Julián le hacía una prueba a Tommy muy especial. ¿En qué consistía esa prueba? Entonces dice que Julián se sentaba en la mesa y ahí estaba Tommy al lado de él y dice que Julián le tiraba un trozo de carne gigante ahí al lado a los pies del perro a ver el perro cómo reaccionaba. Y Julián solamente le decía no y le tiraba el trozo de carne al piso. Entonces dice la historia que el perro lo que hacía era nunca mirar el trozo de carne. Él solo miraba a su amo. Él solo miraba a su líder, a la persona que está ahí lanzándole ese pedazo de carne y estaba mirándolo fijamente. Y esa historia nos tiene que llevar hoy a lo que queremos hoy empezar a meditar en la palabra. Y es que muchas veces vamos a ser probados en este mundo. Muchas veces nos van a tirar trozos de carne muy atractivos a nuestros pies. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si Dios me dice no, entonces ¿yo qué voy a hacer con ese trozo de carne? Voy a empezar a mirarlo, a contemplarlo. Y dice que la conclusión era que el perro, Tommy, lograba vencer la prueba porque nunca miraba el trozo de carne, solo miraba a su amo, a los ojos, dejaba que el trozo de carne estuviera ahí, él sabía que estaba ahí, pero nunca miraba ese trozo de carne, solo miraba a su amo. La relación 2-3, entonces quiero que me acompañe, bueno, después de eso tiene un subtítulo esta prédica porque ahí como que queda un poco en el aire, tiene un subtítulo eh, y el subtítulo es este: dos acciones humanas que desatan tres acciones divinas. Este realmente era el título, pero después a mí me gusta a veces como poner títulos un poco más atractivos, entonces duré como meditando y pensando y diciendo, bueno, necesito ponerle otro título a este mensaje y entonces le puse la relación 2-3, pero realmente es dos acciones humanas que desatan tres acciones divinas. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 21, espero que haya traído su Biblia de papel, 21. Yo no le voy a mostrar la mía está muy feita ya. Estoy en Mora, ya me dijeron el lugar en Bogotá donde las encuadernan con el cuero que yo quiero, pero es un poco lejos.
Alguien que trabaja en litografía me dijo, mira, en tal parte te lo hacen original. Entonces dije, bueno, tengo que ir, pero es un poco lejos. 21, Mateo 21, del 28 al 32. Y es una parábola que se llama la parábola de los dos hijos, y es Jesús quien habla y dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y esa parábola nos habla de dos tipos de personas. Este no es el pasaje central de la prédica, pero nos va a introducir. Y esta parábola nos habla de dos tipos de personas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos personas era la indicada o la que tuvo, y era la que actuó correctamente? ¿Quién me dice? ¿La primera persona o la segunda? ¿Qué dicen por acá? Ninguna de las dos. Porque los dos tenían malas cosas, ¿cierto? Porque dice que la primera persona le dijo a su padre, le dijo: no, yo qué voy a ir, mande a otro, yo por qué, no quiero, ¿cierto? Pero dice que después se arrepintió, pero ya había hecho el daño. Ya había vaciado a su papá y lo había deshonrado y le había dicho todo lo que quería. Pero el segundo, entonces fue como más, como decimos aquí en Colombia, más asolapado, ¿cierto? O solapado. Anoche me enseñaron un término que se llama morrongo, aunque es que en algunos países o en algunas partes yo he escuchado que esa palabra morrongo es como mala. Pero alguien me dijo: eso es un morrongo. Entonces el morrongo es el que dijo: sí, señor, yo voy. Y después, cuando el papá se volteó y dio la espalda, hizo fiestas. Se hace el bobito, sí, exacto. Pero es que en algunos países morrongo es una palabra muy fuerte. Entonces anoche estaba ahí compartiendo con alguien y les contaba unas historias de esas palabras que una vez va y dice cosas que no debe decir y la gente queda ahí. Pero bueno, entonces hay dos grupos de personas. Entonces hay que decir que ninguno de los dos era el mejor. Pero de los dos había uno menos malo, ¿cierto? Y lo que yo quisiera decir es que hay dos tipos de personas para que tú pienses cuál de los dos tipos de personas eres, porque finalmente todos aquí somos pecadores o imperfectos, ¿cierto? Entonces, alguna vez, yo creo que alguna vez, o una, dos, o 10, o 100 veces, yo le dije a mi papá alguna vez: no, mande a Sandra, ¿yo por qué? O Tati, o Diego, ¿yo por qué? ¿Cierto? O también muchas veces le dije a él: sí, señor. Y por dentro le estaba diciendo: ¿qué va? Espere que se descuide y no le voy a hacer pero ni caso. Entonces, como todos estamos en ese grupo, ¿cierto? Creo que solamente hay uno en la tierra que podría decir que no pertenece a ese grupo, que fue Jesús. Todos los demás estamos en otro grupo. Entonces yo podría decir que el primer grupo son los que empiezan mal, pero terminan bien. Ese es el primer grupo. Los que empiezan mal, pero terminan bien. Y hay unas personas que cuando de pronto alguien les da una instrucción, se resisten: no, pero ¿por qué yo? Y no sé qué, y ta, ta, ta. Pero de pronto al final su convicción interna o algo por allá adentro le dice: oiga, no, pero recapacite. Y entonces la persona. Y hay otro grupo de personas que son los que empiezan bien, pero terminan mal. Y entonces Jesús en ese momento estaba hablando que el pueblo de Israel, los judíos, los levitas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, todos los jerarcas de la iglesia en ese momento, los que se las daban de los duros. Entonces Jesús les dijo: ustedes son los del segundo grupo. Los que empiezan bien porque dicen: sí, yo honro a Dios y yo lo amo y de palabras hago todo y voy a la iglesia y alzo mis manos y echo mi ofrenda. Pero en el fondo no están realmente obedeciendo ni creyendo lo que Dios quiere. Esta parábola nos enseña que podemos echar a perder muy fácilmente las cosas buenas por la manera en cómo las hacemos.
El quid del asunto en nuestra vida cristiana es cómo hago yo las cosas. Es el cómo las hago. Podemos echar a perder, y yo recuerdo que mi mami me decía a mí una frase que nunca se me va a olvidar, pero ya fui libre de eso. Y me dijo, pero Josecito, es que tú, a ver si me acuerdo, borras con los pies, algo así, ¿no? Eso es un adagio como de las mamás. Es que usted lo que hace con las manos, lo borra con los pies. Y eso, precisamente, pero sí me lo decía, ¿no? Aquí está la testigo número uno. Sí me lo decía porque a veces era complicado, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué diferenció a una persona de este grupo del otro grupo? ¿Qué fue lo único que diferenció? Entonces ahí entra una palabra que vamos a ver mucho y se llama obediencia. Obediencia. Yo creo que cuando uno dice cuál de los dos realmente obedeció, el primero. Aunque regañó al papá o lo deshonró, le dijo, pero ¿por qué yo? Pero al final, ese primero obedeció, el otro no obedeció. ¿Qué te va a diferenciar a ti de otra persona con tus mismas capacidades, con tus mismas virtudes, en el mismo país, en el mismo lugar, en el mismo trabajo? Muchas veces te va a diferenciar la obediencia, es decir, tener un espíritu obediente. Y ante eso, pues tengo que decirles que esta semana, en el tiempo con Dios, yo estaba orándole al Señor diciéndole, dame el tema para el domingo. Y ese es un tema que cuando uno comienza a decirle, predica el domingo, entonces uno empieza a pensar, no quiero predicar mis palabras, quiero predicar tu palabra, cierra mis pensamientos, abre tus pensamientos y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que a mí me pasa mucho. Y Dios esta semana me llevó por 2 palabras. Y un día le dije a Pau, ya Dios me dio la palabra. Y la palabra era ejecución. Y Dios me habló mucho esta semana, leyendo la historia de Salomón, me habló mucho de ejecución. Pero ayer justamente, cuando ya estaba haciendo mi borrador de la prédica, llegó otra palabra y es obediencia. Y yo quedé así como en shock y dije, tengo que mandar ya ese bosquejo a la iglesia para que hagan toda la presentación con tiempo, pero tengo ese shock en mi mente que es ejecución y obediencia. Entonces, ¿cómo los uno? Y entonces vamos a ir a Primera de Reyes, que es lo que estamos leyendo en nuestro tiempo con Dios, 6. Vamos a leer Primera de Reyes 6, 12 y 13. Ese fue el tiempo con Dios de ayer, o parte del tiempo con Dios de ayer. Hago esta observación y esta claridad. Tiempo con Dios no es un estudio bíblico. Acuérdese, nunca se le olvide eso. Tiempo con Dios no es un estudio bíblico. No sé si se acuerda cuando usted vio la capacitación, que le hacían a uno una tablita donde decía meditación o tiempo con Dios versus estudio bíblico y le hacían las diferencias. Pero lo que va a pasar hoy en este mensaje es que vamos a hacer un estudio bíblico de algo que leímos en nuestro tiempo con Dios. Primera de Reyes 6, del 12 al 13, dice, ya que estás construyendo este templo, le estaba diciendo Dios a Salomón, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. De esos 2 versículos vamos a sacar hoy 5 puntos. Y son 5 verbos, y por eso comencé hablando de 2 acciones humanas y 3 acciones divinas. Y si usted lee ahí, entonces cuando yo hice mi tiempo con Dios estaba meditando en los verbos que dice esos 2 pasajes. ¿Cuáles son los verbos? Entonces el primer verbo dice andas. Dice, si andas, ¿cierto? Y luego dice, y obedeces. Así es que usted ya va entendiendo que hay 2 acciones que dependen del ser humano. No dependen de Dios, dependen del ser humano. Andar y obedecer. Y luego dice, entonces, Dios, ¿qué va a hacer? Y entonces dice, cumpliré, primer verbo. Luego dice, viviré. Y luego dice, no abandonaré. Entonces ahí hay 3 acciones que Dios nos promete o Dios nos dice que Él va a hacer si yo hago mis primeras 2 acciones. Entonces vamos a ir al primer punto, que es la primera acción humana, ¿cierto? Y la primera acción humana es
andar según los decretos de Dios. Ahora, anoche llegué un poco tarde a la casa, estábamos en esas visitas ya pastorales, suena así esa palabra grande, ¿no? Ayer fue un día muy pastoral, digámoslo así. El viernes el grupo de Alex Campos están en México, están haciendo hoy el quinto concierto de la quinta noche seguida. O sea que ellos están desde el martes, viajaron y están miércoles concierto, jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Y todos los días son en ciudades diferentes. Los recorridos del lugar ha sido por tierra, entre 7 horas diarias, para llegar directo al estadio, hacer prueba de sonido, tocar y al día siguiente salir 6 de la mañana, 7 horas por tierra, tocar. Y llevan hoy ya 5 días. Entonces estos días que yo estaba haciendo mi transición, yo estaba diciéndole a Dios, bueno Dios, ya, ellos están allá, pero yo estoy acá, yo tengo que pregar el domingo, me voy a desconectar. Pero ha sido tan difícil porque todas las noches me escriben, José, ¿qué tal cosa? Y como tienen ahí el rooming activado en el WhatsApp, entonces todo el tiempo. Y anoche yo llegué, me acosté y dije, bueno, voy a dormir por lo menos 5 horas y media para poder estar fresquito para mañana. Y ya no fue Alex el que me interrumpió anoche, sino fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, hey José, ¿qué significan 5 verbos? ¿Por qué 2, 3? ¿Qué es lo que dice tu iglesia sobre los 5 propósitos? Y entonces yo como que, ay, una revelación ahí tremenda. Claro, como ya no está en la presentación, entonces yo lo que quiero que usted me ayude, porque no estoy todavía totalmente claro, ni tuve tiempo de decirle a mi mentor, oye Paz, ¿qué piensas de esto? Pero estos 5 verbos que están en esos 2 pasajes, estoy tratando como de unirlos a los 5 propósitos que usted y yo como iglesia conocemos. ¿Se acuerda de los 5 propósitos? ¿Cuáles son? Ese es nuestro ADN. Cualquier persona que diga, yo soy del renuevo, tiene que saberse eso. Los 5 principios. Número 1, agradar a Dios. Número 2, pertenecer a la familia de Dios. Número 3, ser como Cristo. Número 4, servir a Dios. Y 5, cumplir una misión. Y entonces anoche Pau estaba ahí ya cerrándome los ojos al lado y yo, pero amor, mira, Dios me está diciendo esto. Y Pau, sí, y se fue. Y yo me quedé ahí como 1 hora, 1:30 de la mañana y yo, Dios, necesito dormir. Pero venían esos 5 propósitos y yo comencé a pensar cómo los uno a estos 5 puntos. Así es que lo primero que quiero decirles es que como contador público que era, porque ya no soy ni contador público, ni tampoco soy manager, ahora soy pastor. Como contador público yo aprendí algo en la universidad, que es un decreto. Entonces me llamó la atención ver que el pasaje bíblico hace una diferenciación entre un decreto y entre una ley. Y entonces dice, ¿alguien sabe aquí? ¿Alguien aquí es abogado? ¿Alguien es contador? ¿Alguien estudió administración de empresas? Más o menos a uno le enseñan a veces a mirar los decretos. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y una ley? ¿Perdón? La ley abarca más, el decreto. Ok, entonces vamos a mirar una definición de decreto según el gobierno colombiano. Y tengo que ser claro en que esto es según el gobierno colombiano, no es según el mundo, no es Wikipedia universal, no es la palabra de Dios. Pero esto nos va a llevar a entender algo de lo que la palabra dice, que es un decreto. Entonces dice, es un acto administrativo, el cual es expedido por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo de Colombia? Pregunta de la Constitución Sagrada de nuestro país. Todo ciudadano colombiano debería saber que hay 3 poderes. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? El presidente, el vicepresidente y los ministerios. Entonces dice, es un acto administrativo el cual es expedido por el Poder Ejecutivo en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgente necesidad y es inferior a las leyes. Su incumplimiento conlleva una sanción. Cuando uno piensa en sanción, todo el mundo aquí se aterroriza, ¿cierto? Y cuando a uno le dicen, en estos días hay gente que estamos a punto, mañana se empiezan a vencer los impuestos de renta de las empresas de Colombia del año pasado, y todo el mundo está en estos días hablando de las sanciones que conllevará no presentar el impuesto de renta en las medidas que el gobierno ha estipulado según los decretos, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero que usted se lleve hoy para su casa, que es como una especie o una mini clase de leyes, es que un decreto es expedido por el Poder Ejecutivo y es para situaciones de urgente necesidad.
Entonces, lleve esto a la palabra de Dios, los que saben de Biblia, los que han leído, los estudiosos, los eruditos, los teólogos. ¿Puede usted mencionarme un decreto que esté en algún pasaje bíblico? Entendiendo esta definición. Entonces yo le voy a leer uno, Éxodo 16, 19 y 20. Éxodo 16, ya está la definición copiada, todos terminaron, como clase de colegio. Entonces Éxodo 16 dice lo siguiente, es un ejemplo de lo que es un decreto a la luz de la Biblia, ¿cierto? Y dice, entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente, hablando del maná. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Ahí le estoy hablando de un decreto que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hoy en día usted guarda el maná. Hoy en día usted aplica ese decreto a su vida hoy. No, usted vaya a ese mercado para 15 días, ¿o no? Y va y paga, y va y guarda, y hay gente que lo hace para el mes, y entonces hacen el líchigo en una parte, el grano en otra, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo? La carne en otra, el pescado en otra, y hoy en día hay sitios especializados. Pero lo que quiero contarle acá es que esto que está pasando es un decreto, es algo que en ese momento era necesario que Dios lanzara un decreto, ¿cierto? Para que el pueblo de Israel no pereciera en el desierto. Eso es un decreto. Ahora, el verbo andar, que es lo que estamos hablando ahorita, este punto es andar. ¿Qué significa el verbo andar? Andar significa trasladarse o moverse, no correr, pero tampoco quedarse quieto. Andar según los decretos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que estar en un continuo movimiento hacia esos decretos que Dios le vaya dando, que están muchas veces en su palabra, ¿sí? Pero tiene que andar. Si usted no anda según los decretos de Dios, aplicando este pasaje de Moisés, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel por haber guardado la comida? Dice que a algunos se les pudrió, salió gusanos y dice que olía feo, apestaba. Haga el ejercicio, con todo respeto, acérquese a la persona a su lado y huélala. Hágale. Pero dígale, oye, hueles a rico. No le vaya a decir que huele mal. Pero dígale, Chanel número 5. Jean Paul Cartier número 2. Eau de Parfum, ¿cierto? Pero dice que cuando usted no anda en los decretos de Dios, seguramente usted puede que le pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que algunos comenzaron a guardar y comenzaron a apestar esa comida de oler a feo. Segundo, bueno, entonces para los paz, ¿con qué propósito podríamos ligar este? No sé, pensémoslo y al final hacemos las conclusiones. El Pasever es muy bueno en hacer las conclusiones de los seminarios, así es que ahí está la tarea. Segundo punto, la segunda acción humana, dice la palabra en Primera Reyes 6, obedecer las leyes de Dios. Le hicimos un pequeño cambio al diseño y fue que el punto 1 y 2 se los puse en azul, que es el color del hombre para mí, y los otros puntos los hice en un color que para mí es el color de Dios. Porque las dos primeras acciones son mías, yo las tengo que hacer, Dios no las puede hacer por mí, no las puede hacer mi esposa por mí, no las puede hacer mi papá por mí, mi novia, no la puede hacer nadie. Yo tengo que hacer eso, andar en los decretos de Dios, obedecer las leyes de Dios. Entonces pregunta para los que quieren saber de leyes, ¿qué es una ley? ¿Qué es una ley? Vamos a mirar la definición según el gobierno colombiano. Dice, es una norma jurídica expedida por el poder legislativo. ¿Cuál es el poder legislativo de nuestro país? El Congreso. El Congreso de la República, ¿cierto? Que está formado por ¿quiénes? Por el Senado y por los representantes a la Sagrada Cámara, ¿cierto? Ese es el poder legislativo de nuestro país.
Dice que es una norma jurídica expedida por el Poder Legislativo que debe cumplir con estas características. Entonces le pone unas cosas muy grandes: generalidad, obligatoriedad, permanencia, es impersonal, su incumplimiento también conlleva a una sanción. Eso es una ley. Entonces, en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuáles serían las leyes que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra? ¿Cuáles son las leyes? Los 10 mandamientos. Pero entonces, para no ser tan antiguo testamentario, prefiero ser neotestamentario, entonces quiero que me acompañe a Mateo 22. Y en Mateo 22 Jesús resumió los 10 mandamientos en dos. Mateo 2:27 2:22, 37 al 39, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pone ahí: de estos dos mandamientos, creo que ese versículo no está, el 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley. Dice palabra ley. De estos dos mandamientos. Entonces, en vez de que usted en el colegio no le enseñaban los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no usarás el nombre de Dios en vano y ta. Entonces Jesús la puso más fácil. Jesús le dijo: resúmalo en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y dice que de eso depende toda la ley. Entonces, ahora viene una pregunta interesante: ¿qué es obediencia? Entonces, cuando usted va al diccionario de internet o al diccionario de papel, si todavía lo usa, el Larousse, entonces usted busca obediencia y aparecen una cantidad de términos. Pero esta definición, tengo que decirle que esta es una definición que yo desarrollé para que usted la analice y, si está de acuerdo, pues la adquiera. ¿Qué es obediencia a la luz de la Biblia? Entonces yo escribí lo siguiente: es oír la voz de Dios mediante el Espíritu Santo a través de su palabra, la oración, las circunstancias, las autoridades espirituales, y decidir voluntariamente la ejecución, y ahí fue donde yo uno como mis dos palabras de esta semana, de las instrucciones recibidas por Él. Para mí eso es obediencia a la luz de la Biblia, ¿sí? Y entonces yo subrayé ahí unos verbos también. Entonces prácticamente uno podría decir que la obediencia la podemos resumir como en 3 cosas, aunque ahí subrayé 4, pero son 3 verbos. 1, oír. 2, decidir. Y 3, ejecutar. Para mí ese es el proceso de una persona que quiere ser obediente: oír, 2, decidir, 3, ejecutar. Por ejemplo, aquí en la iglesia entonces decimos, la directriz es: vamos a hacer el tiempo con Dios a través de este material y vamos a hacer estos 7 pasos que son bíblicos y los vamos a compartir en un chat. Esa es una instrucción dada por una autoridad espiritual, por eso puse ahí la autoridad espiritual. Esa es una instrucción dada. Usted oye esa instrucción, pero usted ahí mismo que la oye, usted tiene que tomar una decisión voluntaria, porque aquí no se obliga a nadie. Aunque el paso aquí dice: vamos a lucharlos, vamos a guerrearlos, pero aquí es voluntario. Entonces usted toma una decisión voluntaria. Y 3, entonces usted ejecuta la instrucción. Pero usted no podría decir que obedecer: sí, yo obedezco porque, sí, yo soy de los que digo sí señor, pero nunca publico. Sí señor, pero nunca compro ni siquiera el libro. Sí señor, pero no escribo. Sí señor, pero no tengo todavía mi punto de adoración, o de meditación, o de lo que sea, o de intercesión en mi tiempo con Dios. Estoy haciendo un ejemplo puntual. Pero entonces lo que yo me puse a pensar es: yo tengo que oír, tengo que decidir voluntariamente, pero tengo que ejecutar la instrucción. Si yo no ejecuto, pues no sirve de nada. Entonces hago una pregunta más dura: ¿cuántos aquí tomaron por lo menos un taller de los que vimos en este ciclo? Levanten sus manos los que por lo menos tomaron uno. Muy bien. Ahora les lanzo este reto: ¿qué va a hacer usted o qué va a ejecutar usted con ese taller? ¿Cuál va a ser la ejecución? Porque es que si usted no ejecuta, entonces no es obediente.
Y esa palabra es como medio dura a veces, pero a uno lo confronta la palabra. Porque uno muchas veces dice, sí, yo he tomado 30 materias de seminario teológico, yo fui a Quito en mi juventud, tomé seminarios, aprendí homilética, hermenéutica, pentateuco, doctrina de la santidad 1, 2, Antiguo Testamento 1, 2, Nuevo Testamento 1, 2, Romanos. Le estoy leyendo las materias. ¿Y de qué sirve si yo no lo estoy ejecutando? Yo tomé evangelismo, sí, evangelismo, ya tengo la cartillita, ya la tengo archivada. Está ahí muy bonita en la biblioteca, está ahí puesta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué te dijo Dios hoy? No sé quién podría arriesgarse a decir en una palabra, ¿qué le dijo Dios hoy? Una palabra. ¿Alguien? ¿Voluntario? Excelencia. Oro refinado, oro brillante. 243 metros cuadrados eran las paredes del santuario, 27 metros por 9. Y dice que Salomón las cubrió con oro puro. 243 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene su apartamento donde usted vive? 100 metros, 70 metros, 50 metros. Multiplique eso y llévelo a 243 metros cuadrados y diga, tener un apartamento de 243 metros cuadrados con las paredes en oro puro. Eso me tiene que hablar de excelencia. ¿Cómo vas a ejecutar eso en tu vida? Buscando la excelencia, corriendo la milla extra, yendo más allá de lo que me piden, ¿cierto? Bueno, no, eso es el taller que están dando ahorita en la iglesia. Excelencia en el servicio. Pregunta para los que son papás. Levante la mano, ya yo me incluyo, gracias a Dios. ¿Quiénes son los primeros que nos enseñan el principio de obediencia a los hijos? ¿Quiénes son los primeros como hijo? ¿Qué pasa cuando un papá no le enseña a un hijo ese principio? ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál fue el pecado por el que el hombre cayó en el Edén? La desobediencia. Entonces esto que estamos hablando de obediencia es algo que viene desde que Dios cogió el barro, hizo al hombre, dijo le voy a poner tanto sistema respiratorio, digestivo, nervioso, motriz, le voy a poner 5 sentidos, le voy a poner un alma que tiene emociones, voluntad, sentimientos, una mente, y le voy a poner un cuerpo así, asá, y el cuerpo humano es tan perfecto, pero desde ese momento el hombre cayó en este problema. Y esta palabra me ha pegado a mí estos días muy duro por mi hija Sofía, porque definitivamente yo le digo a Pau, si nosotros como papás no le enseñamos a ella la obediencia, ¿sabe cuál va a ser el resultado de ella cuando tenga 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años? Que va a ser una persona que va a ser de ese tipo de personas que están todo el tiempo, se les da una instrucción, pero, es que esa era la instrucción, pero es que a mí me pareció mejor hacerla así. Ayer me hablaron, ayer iba en la noche y me hablaron desde México, me llamaron. Necesitamos llamarlo, bueno, llamen, pum, me llamaron. Entonces yo iba manejando ahí en el carro, íbamos para una cena. Y entonces comienzan a decirme, José, es que tenemos aquí un problema, con un tema del material que se vende en los conciertos de Alex y no sé qué, porque es que... Entonces yo le dije, ¿cuál fue la instrucción? Esta. ¿Y por qué la cambió? Es que yo pensé que era mejor porque nos convenía, porque... Le dije, bueno, para decírselo en un minuto, por favor vuelva a la instrucción original. Ya. Dios los bendiga, que les vaya muy bien esta noche, que Dios los use, que Dios los lleve a ganar más gente para Cristo, pero por favor vuelva a la instrucción original. Cuando yo no le enseño a mi hija a que siga instrucciones y que es como el perrito Tommy, que yo le lanzo la carne y le digo, no, yo no tengo que decirle no 3 veces, tengo que decirle no una vez. No, punto final. A veces con mi esposa tenemos ese dilema porque mi esposa es de las que va a una, ¿cierto? Va a 1.5. Van 2 y un cuarto, me estoy acercando, pero por favor reacciona, ¿cierto? Entonces el niño que es tan inteligente, porque son los mejores psicólogos, ¿cierto? El niño dice, con mi mamá tengo como 6 chances,
Porque ya me cuenta 1, 1.5, 2, 2.5, 2.70, estoy calientico, estoy llegando, tengo la varita en la mano, te voy a castigar, ¡pum! Entonces con Pau yo no soy tan así, yo le digo a Pau, es una y es una. No lo hagas. Ah, ¿no lo hizo? No hay que gritar, no hay que ponerse bravo, solamente coges la vara, le bajas los calzoncitos y tin, tin. Ya, punto final. Pero a veces esa ejecución es difícil. ¿Pero por qué? Porque el ser humano traemos una naturaleza caída de desobediencia que siempre nos va a empujar como a que uno le diga no y entonces uno dice, pero ¿por qué no? Pero es por acá, pero ¿por qué por acá? Y entonces cuando el niño crece y se vuelve adulto, entonces son de ese tipo de personas que tú y yo conocemos bien, que ustedes conocen bien, que uno les dice, pero hagamos esto. No, pero es que mejor deberíamos hacerlo así o así. Y nos cuesta obedecer, nos cuesta. Imagínense el niño que no crece con papá y mamá. Mucho más peor, mucho más difícil, porque ese principio de obediencia no existe en su vida. No existe. Y por ejemplo, tengo que confesar, con mi hija Sofía, eso es el reto que estamos viviendo ahorita. Por su temperamento, por su ADN que ella trae ahí, por su naturaleza adámica, llámelo como quiera. Sofía es de las que uno le dice no y ella le cuestiona. Entonces a veces yo he sido bien fuerte, entonces Pau se asusta porque me dice, uy, es que cuando tú eres fuerte, tú eres arrasador. Y yo, pero es que ella me está tentando, me está provocando, está diciendo, ah, papá, tú no eres capaz de darme, tú no eres capaz de... Entonces le digo, acuéstate ya. Y entonces hace la loca, sigue jugando. Sofi, te dije que te acuestes ya. Entonces ya cuando ella me ve que yo me voy a coger la varita, llego y ahí sí, está dormida. Pero eso es lo que pasa y entonces ese es el reto. Y yo les dejo esto es para que usted no piense en sus hijos, porque de pronto usted está pensando, ay sí, mis hijos. Piensa en usted, piensa en usted. Yo pienso en José Luis. ¿Cuántas veces me han dado una instrucción? Y entonces yo digo, sí, pero sería más chévere por este lado. Entonces no tenemos un tiempo con Dios estándar hablando de ese tema, sino tenemos tiempos con Dios a nuestro estilo. No, pero es que si es una instrucción y punto. Al perrito se le dijo no, no se le dijo, puedes comerte el gordito, pero lo gruesito no te lo comas. Se le dijo no, ya, punto final. Cuando Dios nos dice algo, no hay mucho tiempo, pero quiero decirle que el pueblo de Israel sufrió, no sé si usted que ha leído la historia en el Pentateuco, por allá en Éxodo, el pueblo de Israel, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, dijo, somos libres, y eso celebraron y salieron con Moisés y todo eso. Y en la Biblia dice por allá en Éxodo que salieron, ¿sabe cuántas personas salieron? ¿Alguien sabe la cifra? 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿por qué me gustan a mí las cifras? Entonces yo pensé como en 1,5 millones, yo dije 600,000 hombres, mujeres hay más, entonces pongámosle 700,000 mujeres, vamos en 1,300,000 y pongámosle que tenían algunos casados 200,000 niños, 1,5 millones. Entonces grabe esa cifra, 1,5 millones para este ejercicio que le voy a hacer matemático. 1,5 millones de personas salieron de Israel, ya somos libres, las plagas, Dios peleó por nosotros, salieron. Y lo primero que hicieron al llegar al Mar Rojo y ver que venían detrás de ellos los egipcios nuevamente, fue hacer ¿qué? Rebelarse y decirle a Moisés, hubiéramos muerto en Egipto, allá teníamos sepulcros suficientes, dice la Biblia. Y entonces entonces yo creo que Dios dijo, pero este pueblo sí es descarado, los saco, les muestro mi gloria, pero Dios le dijo, lleva al pueblo por este camino porque ellos van a ver mi gloria y van a ver que los egipcios van a ser destruidos para siempre de sus vidas. Listo, cruzaron el Mar Rojo, otra vez, entonces el cántico de María se levantó, ¿cierto? Pero a los pocos días otra vez dice que el pueblo tuvo sed y entonces otra vez fueron y dijeron a Moisés, ¿para qué nos trajiste a este pueblo para hacernos morir de sed? Y entonces Dios les dio el agua. Y después de que Dios les da el agua, entonces el pueblo a los pocos días le dijo, pero tenemos hambre, queremos alimento sólido, entonces les dio el maná. Y después de que comieron el maná, entonces, no, pero ahora queremos carne. Entonces Dios les dio las codornices. Y tanto fue el agua al cántaro, ¿cierto? Como dicen las abuelitas. Tanto fue el agua al cántaro que por allá en un monte que creo que se llama como el Meribá, o el Meriba, no sé si es con tilde o sin tilde, ¿cierto? Que es el día de la provocación. Dice que Dios se cansó.
Dios se hartó. Y Dios dijo, me cansé de este pueblo, que tras de que yo los bendigo y los bendigo, todo el tiempo me están criticando, cuestionando, murmurando, me están provocando, dijo Dios, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente. 1,5 millones. ¿Cuántos hombres entraron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. A ver, para los matemáticos aquí, ingenieros, para mi amigo Dani González. ¿Cuánto es 2 dividido 1.500.000? En términos de porcentaje. 2 dividido 1.500.000. Eso da el 0,0001%. El 0 con 3 ceros, el 1%. O sea, tiene como 6 ceros porque el por ciento son 2 ceros más. Pero para decirlo en términos de porcentaje, era el 0,001%. ¿Sabe por qué solo entraron 2? Porque fueron los únicos que fueron obedientes. Entonces yo puse ahí una nota aquí que tengo para leerles y es, ojalá en nuestra iglesia esta estadística no se cumpla. Que esas estadísticas son las que estamos luchando. Que uno diga, no, pues si aquí habemos 500, el 0,0001%, no sé cuánto, sería medio ser humano. O sea, aquí hay medio ser humano que es obediente. Pero vamos a pedirle a Dios que esta estadística no se cumpla. Pero las estadísticas sirven porque esas estadísticas son son mis amenazas en mi DOFA. ¿Cierto? Las estadísticas son mi amenaza. Tenemos una amenaza de que el ser humano es desobediente por naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es una acción importante. Vamos a avanzar. Las otras 3 acciones las vamos a ver un poco más rápido. Entonces, cuando yo ando en los decretos y obedezco las leyes, entonces vienen 3 acciones impresionantes de Dios. Y Dios dice ahí que primero Dios cumplirá la promesa. Dios cumple sus promesas. Este número 3 no me quedó con un color, es el púrpura. Pero véanlo a través de los ojos de la fe. Este es el púrpura, ¿cierto? Y dice que Dios cumple sus promesas. Pregunta para los eruditos, teólogos, estudiosos de la Biblia. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede investigar rápidamente en Google? No le aparece rápido. Ayer duré 1 hora en mi computador buscando a ver si alguien por fin me decía, en la Biblia hay 3.423 y no encontré. Pero encontré como 2 posturas. Yo me voy más por la primera. Dice que entre 3.000 a 4.000. Había gente que yo vi como un poco loca que pone 33.000. Entonces ya como dice, uy, no sé, de pronto es artesano o es idealista. Exagerado a morir, así como que lo ponen 33.000 promesas. Yo creo que hay como entre 3.000 o 4.000. Pregunta, ¿usted sabe 1.000? ¿Podría usted hoy decir 1.000 promesas en su mente? Yo anoche se le dije, amor, ¿cuál es tu promesa preferida? Entonces ella me dijo, Salmo 23. Le dije, no seas tan facilista. Salmo 23, todo el mundo se lo sabe, ¿o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, me hará descansar, ¿cierto? Entonces ella me lanzó la segunda. Bueno, Josué 1:9. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Le dije, no seas tan facilista. Entonces, mencióname 10. ¿Sabe que pensar en 10 promesas es difícil? Pero tenemos más de 3.000. ¿Alguien aquí podría decir una que le guste? ¿Jeremías? ¿Qué dice? Muy bien, súper. Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos. Uy, esa promesa es espectacular. Sobre ti, yo digo, Dios, ¿cierto? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, solamente te pido que camines delante de mí y seas perfecto. Eso fue todo. Y así como eso podríamos mencionar muchas. Pero Dios cumple sus promesas. Lo importante es que usted sepa cuáles son las promesas. Porque uno dice, ay, sí, usted escribe ahí en sus textos, Dios cumple sus promesas. ¿Cuáles promesas? Haga el ejercicio por lo menos de aprenderse 10, 20, 30 promesas, ¿cierto?
Cosa importante, ¿quiénes, según esto que estamos viendo, quiénes son los que entonces detienen las promesas de Dios? Si yo no ando en los decretos y si yo no obedezco las leyes, entonces por eso Dios pone ahí una condicional que llama, entonces, si tú andas en mis decretos, es una condicional, ¿cierto? En inglés es if you walk, si tú caminas, si tú andas en mis decretos y si tú obedeces mis leyes, entonces yo cumpliré, dice el primer verbo. Entonces uno dice, anoche mi esposa me decía, yo creo en esa promesa, a mí me encanta esa promesa que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mucha gente dice, sí, es que yo creo en esa promesa. Ok, ¿usted está andando en los decretos de Dios y está obedeciendo sus leyes? Más o menos. Bueno, hasta que eso no pase, el punto 3 no se cumple. Entonces muchas veces la gente le pide a Dios que cumpla sus promesas y se olvidan del punto 1 y 2. Cuarto, dice por allá, dice lo que leímos que Dios dice, y yo viviré entre ellos. Dios vive en ti. Dios vive en ti. Haga este ejercicio, póngase la mano en el corazón. Escuche su corazón un segundo. ¿Siente los latidos? ¿No le late? No, es peligroso. ¿Siente los latidos y me dicen, no, ay Dios? Eso pasa. Necesitamos aquí una reanimación inmediata, electroshock. ¿Usted siente los latidos? Esos latidos es Dios viviendo dentro de usted. Cuando perdí a mi primer bebé, lo que más me impactó fue que yo fui una semana antes y en la ecografía lo que primero sonaba era y tengo ese video por ahí guardado. Hoy en día usted va a la ecografía y usted sale y de una vez le entregan el DVD. Tome, llévese el DVD. Hoy es una cosa así loca. Pero la siguiente semana cuando ya fui y le hicieron otra vez la ecografía a mi esposa, esa noche, ya no se escuchaba nada. ¿Sabe que somos tan perfectos que cuando mi hija Sofía estaba ahí, yo me compré el aparatico para escuchar el corazón, para no tener que ir a la ecografía y esperar que le hagan todo el proceso? Entonces yo me compré un aparatico que uno le ponía aquí una cremita, le ponía mis audífonos que eran así como de esos que insonorizan todo, y yo cada ratico estaba ahí, cada ratico, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Todo el tiempo estuve ahí. Pero ¿sabe que somos tan perfectos que cuando el corazón humano comienza a latir, nunca se detiene? Es una máquina. Somos máquinas tan perfectas que ese corazón, usted pone ahí la mano, usted pudo haber no desayunado hoy, usted puede tener ahorita hambre, sed, pero ese corazón está ahí, ahí, a 1000 por hora. Para mí ese latido, cada vez que me pongo la mano, yo digo, Dios está acá, Dios está en mí. Ok, rápidamente, aplicación del taller de evangelismo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios vive en mí. Él está en mi interior. ¿Sabe que ese versículo, cuando estuvimos haciendo tiempo con Dios de Apocalipsis, lo primero que yo subrayé en mi cartilla es, ese versículo no está dado para los que no conocen de Dios. Así es que yo no sé, yo de pronto quisiera lanzarme al riesgo de decir, yo lo quitaría de la cartilla de evangelismo en ese punto. Porque dice, ese capítulo en Apocalipsis comienza a la iglesia de la Odisea. Entonces, si es para la iglesia, es para la gente que ya tiene a Jesús en su corazón, es para la gente que ya camina un proceso con Dios, y entonces dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ese pasaje nos muestra que Dios vive en nosotros. Si Dios vive en mí, todo lo puedes en Cristo, ¿verdad? ¿Qué versículo dice eso? Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Si Dios vive en usted, entonces usted todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Entonces usted en ese momento diga, fuera desánimo. Si usted hoy viene aquí acongojado, triste, achantado, apesadumbrado, pensativo,
con miedo, con temor del futuro, diga hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted viene hoy enfermo, o si tiene un problema emocional o algo que le roba la paz o que no lo deja dormir, usted hoy tiene que decir, si Cristo vive en mí, si Dios vive en mí, porque Él está dentro de mi corazón, entonces fuera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También usted puede decir, si Dios vive en mí, ¿quién contra mí? Y entonces en Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a eso? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está dentro de usted, usted tiene que empezar a aplicar esta palabra en su vida, a ejecutarla, a decirle, ¿por qué tengo miedo? Fuera miedo, quite el miedo, el temor, si tiene que tomar una decisión de un negocio, de un trabajo, diga fuera miedo, porque si Dios está conmigo, ¿quién estará en nuestra contra? Y si Dios vive en usted, entonces también dice Gálatas 2:20, ya no vive usted, sino que Cristo vive en mí. Y lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y para los que quieran tener más consagración, entonces diga lo que dijo Pablo, porque todo lo que tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura o por pérdida. Pero esas son las bendiciones cuando Dios vive en usted. Diga fuera incredulidad. Con Gálatas 2:21 dice, fuera incredulidad. Ya no vivo yo. Vamos a ir al quinto punto. Y este me parece espectacular. Dios no te abandona. Dios no te abandona. Hay gente que dice, Dios se olvidó de mí. Claro, si usted no anda en los decretos y si usted no obedece la ley, seguramente Dios sí lo puede abandonar. ¿Sabe que me impacta que en el Pentateuco, hablando porque el pasaje que estamos leyendo es como de esos primeros libros, dice que en el pueblo de Israel, dice que cuando Dios salió con el pueblo de Israel en el desierto, dice que Dios los acompañaba, ¿cierto? Como una columna de fuego y también como una nube. Pero más adelante, cuando el pueblo de Israel comienza a provocar a Dios y a provocar a Dios y a provocar a Dios, hay por allá un capítulo que ahí tocaría ver si esa interpretación es correcta, que dice que Dios ya no dice, y yo estaré con ustedes, sino que dice, y yo y el ángel de Dios, o el ángel del Señor los acompañará. Entonces uno dice, pero ¿por qué la presencia de Dios primero sí y ahora ya no? Y es porque a veces uno puede perder privilegios por la desobediencia, por provocar a Dios. Y entonces Dios puede abandonarme. Si aquí el punto es Dios no te abandona, es porque sí puede existir que Dios sí te puede llegar a abandonar. O simplemente se hace a un lado porque Dios es un caballero, ¿cierto? Si tú contristas al Espíritu Santo, por ahí hay un versículo que dice, no contristéis al Espíritu Santo. No quiere decir que Él se vaya totalmente, pero Él se minimiza. Es como esa ventanita del computador, tic, lo minimicé, allá lo mandé al último huequito donde nadie lo ve, ahí está Dios, pero está minimizado. Entonces, de estos 5 puntos, andar con Dios, obedecer, Dios cumple sus promesas, Dios vive en mí y Dios no me abandona, ¿cómo los podríamos unir con los 5 propósitos? Mi aproximación sería esta. Cuando dice que yo tengo que andar en los decretos de Dios, entonces yo pensaría que tengo que agradar a Dios. Cuando yo ando en los decretos es porque yo tengo que agradar a Dios, que es el primer propósito. Cuando dice que yo tengo que obedecer sus leyes, a mí me habla como de servir a Dios. Tengo que servir a Dios. Cuando yo tengo un corazón obediente es porque soy dispuesto a servirle. Cuando Dios dice que Dios cumple sus promesas, yo de pronto podría aproximarlo y decir, tengo que cumplir una misión. Con esas promesas que Dios me dio, es porque yo necesito cumplir una misión. Cuando dice que Dios vive en mí, entonces yo pertenezco a una familia, porque Dios vive en mí. Y cuando dice que Dios no te abandona, entonces está Mateo 28:20, que Jesús dijo, por tanto, id a ser discípulos, dice todo ese pasaje, y al final dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces yo ahí hablaría, ¿cuál me falta? Cumplir una misión,
¿Ser como Cristo? Ser como Cristo. O sea que Dios no me abandone sería ser como Cristo. Bueno, ahí faltaría como echarle más. Ahí toca que ya Dios vive en mí. Y el otro sería cumplir una misión. ¿Cierto? ¿Perdón? Repitamos. Primero, eh, andar conforme a los espíritus es agradar a Dios. Obedecer, servir. ¿Cierto? Servir a Dios. El tercero es, Dios cumple sus promesas, es cumplir una misión. ¿Cierto? El cuarto es, cuando Dios vive en mí, si Dios vive en mí es porque pertenezco. ¿No? Disertaremos después, muy bien. Queda la tarea. Pídanle al Espíritu Santo revelación. Cuando uno lea la palabra pueda llegar ese tipo de revelación de decirle a uno, sí es. Ahora, bueno, muy bien. Conclusiones. Nos quedan 5 minutos. Conclusiones. Primera conclusión. Obedecer no es hablar. Obedecer es actuar, ejecutar. ¿Sí? Llévese eso para su casa. Cuando usted le dice a su hijo, qué obediente eres, no es porque su hijo le dijo a todos sí, fue porque su hijo actuó, ejecutó. Usted no puede decir, yo tengo un corazón obediente, cuando usted no ejecuta lo que Dios le hizo. El gran desafío, creo yo, que tenemos como iglesia hoy, este año, estos meses que vienen, es que podamos ejecutar. Creo, por eso digo que para mí la primera palabra que Dios me dio esta semana es ejecución. Mire las sillas que están a su lado vacías. ¿Sabe cómo se van a llenar? Ejecutando. Que no diga usted el día de mañana, pero José, yo en el programa que tenemos en la iglesia de gestión aparece que yo vi los 5 seminarios, las 10 escuelas, los 10 talleres, y estoy en seminario teológico y me gradué y soy ahora presbítero ordenado de la iglesia Nazareno. Pero que usted pueda decir, yo estoy ejecutando. Que usted pueda decir, ¿para qué sirvió tomar un taller de evangelismo? ¿A cuántas personas le ha compartido en estos 15 días que han pasado? Son las preguntas duras. ¿Está cargando en su billetera las 2 preguntas o las